soy Claudia Kennedy. Este es el último libro de poesía, El parpadeo de los pájaros, por la editorial La Otra Costilla. Y comenzamos. Ser lesbiana es una política no condescendiente, comunitaria y lasciva, demoníaca, inapropiada, lingüísticamente corruptiva, ajena de violencia, contemplativa con la otra, deseante de la otra, brígida. Poema 5. Levante su cojo brazo y persigne, si insiste, la caníbal soledad de esta pequeña, pequeñísima poeta. 3. Vivimos el tartamudeo de nuestros cuerpos, la pequeña muerte junto al pavoneo de los vellos que no dejarás talar de tus pezones. Pareceré una palabra parpadeante y bífida como la lengua de un colibrí. Una se quedará resistiendo la huida de los territorios, la otra bífida sobrevivirá jamás. Muchos de los textos que están aquí, hay algunos en prosa, pero la mayoría son textos breves, por si se dieron cuenta. De alguna manera comencé una escritura que iba hacia la síntesis, a un punto en que llegué a una síntesis que llega a ser no el punto, sino que una palabra, y eso era demasiado en síntesis. Pero al mismo tiempo jugaba con el ritmo y me di cuenta de que algunos de los textos que eran muy breves se transformaban un poco en un mantra. Entonces este texto es breve, pero lo leeré en función de ese mantra. Tarde, demasiado tarde, giramos en la lengua de los pájaros. Tarde, demasiado tarde, giramos en la lengua de los pájaros. Tarde, demasiado tarde, giramos en la lengua de los pájaros. Tarde, demasiado tarde, giramos en la lengua de los pájaros. Tarde, demasiado tarde, giramos en la lengua de los pájaros. Y para finalizar... Dos más, no uno más, dos, por favor. Bueno. Poema 34. Te pido le des un beso de mi parte a Manchita. Voy camino a casa de mis padres. Iré por detergente, limones y los últimos libros que quedan por traer. Quizá me quede hasta mañana si se hace muy tarde para regresar. Podríamos ver una película o una serie, recomiéndonos una de aquellas que no pararemos de ver hasta finalizar la temporada, aquellas que nos crea un ritual en la torpeza extravagante de las generaciones. Estaba pensando en que puede ser buena idea retomar por la noche mi libro, aunque sabes que no se planifica un buen poema, pero sí un buen oficio, tal vez. Sabes que los últimos han sido totalmente distintos a lo inicial, y que eso me exaspera porque no deseo una unidad nueva de letras binarias, sino un texto que desglose, aglutine, estalle dentro del mismo libro, formando unidad compleja como macabra, tan estrepitosamente confusa que dentro de la misma confusión exista un páramo absoluto de quietud. No de aquellos que nos detienen el pulso, sino de aquellas que lo cuestionan todo, incluso la integridad. Un libro cósmico desde una perspectiva cuántica, un libro que en sí exponga el universo multidimensional como el oscuro ojo de una araña, un momento, una experiencia de tiempos, una finitud desbordada, un lodo tan espeso como inteligible, pero que por ello incluso permee de hermenéuticas el surco travieso de la microhistoria. Dale, balbucea, me digo. ¿Cómo es posible que quiera contigo en lo epistolar jugar como lo hacen con los lectores? Es que todas somos lectoras habituales de letras y sonidos, de gestos y sílabas tónicas, juegos y manipulaciones. Los hombres, escritores,
lo han hecho por siglos. Eso de manipular al lector, suspenso, cambios de ritmo. La academia se excita en ese juego, pero como yo sé que hay varias y varios escritores alejados del mundo patético, de la corrupción intelectual, aquellos a quienes no les encuentras en fiestas porque están escribiendo, aquellos y aquellas a quienes no les encuentras en eventos literarios, o si asisten están en un rincón, apartados de la muchedumbre snob, porque prefieren observar, escuchar, vivir y por sobre todo leer, analizar, aprender, rayar, confrontar y desechar. Si nos buscan, solo nos encontrarán en la tierra extensa y húmeda, aquella que sostiene amablemente los botones cuando caen del ojal Mistral. Y ahí un último, ahora sí para terminar. A este que le gusta la Mónica. 17. En el tumulto extracontemporáneo, nuestra época, no habita democracia. Lamer la punta afilada de un delineador para restregar el ojo ayuda en la ciudad a enrojecer los pómulos. Sobre un autobús a la Pintana se carcome el vidrio de mensajes sexualizados por la joven que habita el deseo en brutal hambre. Frente a la fisura de su mirada, la mujer, anciana, verrugosa, parpadea el reflejo de una ampolleta naranja para el titilante busto de Neruda, de quien solo escucha referencias en la televisión, momento en el que recuerda las cartas de su prometido fusilado en el cementerio del Chena, arropado por la tierra que sobrevuela lenta tras el bombardeo de la entrada hacia los cuerpos. La cartografía de los militares no terminan de abotonar el roce de su pecho cuando prepara leche con cereales a los nietos del Parlamento. Una pizca de canela y cicuta para la sonrisa de los niños, su pequeña retribución a la República.